Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Estamos leyendo a San Mateo, que nos ha presentado a Jesús en la región de Galilea, en la parte noroeste del lago de Galilea. Está rodeado de una muchedumbre proveniente de todos los puntos cardinales de Israel, pero también de la región de Siria, que ya no es Israel, en el norte, y de la región oriental, la Transjordania, otros pueblos también, no israelitas estrictamente hablando. Él ha hablado anunciando desde una montaña, sentado como lo hizo Moisés, como maestro, enseña y transmite lo que ellos pueden esperar de él. Les habla de la verdadera bienaventuranza bajo los criterios y garantías de Dios. Les hace saber a los discípulos y a los que están en torno a él que ellos son la luz del mundo, la sal de la tierra, una ciudad construida en un monte, y que sus buenas obras deben brillar ante los ojos de los demás. Pero siendo un pueblo fundado en torno a la ley que el Señor les dio, es justo que Él explique qué pueden esperar de la ley y lo que Él va a tratar. Porque se hablaba de que cuando viniera el Mesías les iba a explicar la ley, y algunos pensaban que la iba a abolir. Y Él les dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido más bien a darle pleno cumplimiento. Y les enseña cómo va a dar el pleno cumplimiento. Habla de algunos mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no autoriza que repudien a la mujer, les dice que no deben jurar ni perjurar, y enseguida llega a este punto. ¿Han oído ustedes que se dijo ojo por ojo, diente por diente? Esta expresión que nos suena siempre como una multiplicación y que en realidad se trataba de una resta, porque era un modo de frenar el deseo de venganza. Si por alguna razón en la vida cotidiana alguien había privado de un ojo a una persona, para evitar que el que había sido afectado se vengara de un modo desbordado y limitado, la ley, el Éxodo mismo, hablaba de esto. Tiene que ser un ojo a cambio de otro ojo. Si lo que hicieron perder a una persona fue un diente, había que hacer que le quitaran el diente correspondiente a aquel que había hecho perder a otra persona. De esta manera no se podía ir más allá, se limitaban las venganzas, se reducían los límites para que la gente no fuera más allá, y por eso era difícil, era estricto, pero era un modo de resarcir
y de evitar con estos escarmientos que otros repitieran estas conductas. Pero Jesús va más allá. Yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Un hombre malo puede hacer que alguien pierda un ojo, que pierda un diente, pero Jesús dice, esténse tranquilos. Hay hombres malos a los que no conviene oponer resistencia ni siquiera a la de la ley. Es por ello que si alguno a ti te golpea en la mejilla derecha, tú debes presentar la mejilla izquierda. Estas cosas Jesús las puso en práctica. Nosotros lo sabemos que cuando fue juzgado, abiertamente fue golpeado por uno de los siervos del sumo sacerdote, fue golpeado e insultado incluso por los soldados romanos, y por eso San Pedro en su primera carta nos dice que fue insultado, pero no devolvía insulto por insulto, ni siquiera amenazas. Él se ponía en las manos de quien juzga justamente. Y por eso lo que Jesús dice a los que lo escuchan no es una exigencia sin fundamento y una cosa que Él no cumpla, porque Él va a condenar severamente las interpretaciones de los escribas y fariseos. Hacen cargas muy pesadas que ustedes no son capaces de tocar ni con la punta del dedo. En cambio, Jesús lo que está enseñando a quienes lo escuchan va a demostrar que lo practica con coherencia en su propia vida. Es golpeado, solamente preguntó, ¿por qué me golpeas? ¿He hecho algo malo? Y si no he hecho algo malo, ¿por qué me golpeas? Pero alguno dirá, no presentó la otra mejilla. Tenemos que revisar bien el Evangelio y veremos que presentó todo su cuerpo. En la siguiente parte de esta enseñanza dice, al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Esta cuestión era normal en Israel, en un pueblo empobrecido que vivía del campo. Si no llovía, no había cosechas. Aparte, estaban siendo extorsionados por los mismos soldados romanos. Y a veces la gente se veía obligada a pedir préstamos y había que dejar garantías. O el que había dado un préstamo quería tener una garantía. Y de eso nos habla claramente el libro del Éxodo, que se puede tomar como una garantía el manto. Pero si en un tribunal ha sido confiscado, en la tarde se le debe devolver a aquel que ha sido de algún modo condenado al pago con su propia vestidura. ¿Por qué? Porque es la protección de una persona pobre. Pero Jesús dice que si alguien te demanda para quitarte la túnica, tú debes cederle también el manto. No nos queda duda de ningún tipo, porque nosotros vemos que en el juicio a Jesús no solamente le quitaron la túnica, le quitaron prácticamente todos los soldados a la hora de ejecutarlo. Y por eso nos enseña con coherencia, lo va a demostrar. Enseguida habla que si alguien te obliga a caminar 1000 pasos, con él debes caminar otros 1000. Había una regla con la que vemos que obligan a José de Arimatea a cargar con la cruz de Jesús. Debían colaborar en ciertas actividades al servicio del gobierno y eran obligados por medio de los soldados, y por eso Jesús dice, y te obligan a caminar 1000 pasos, tú camina 2000, y al que te pida dale, y al que quiera que le prestes no le vuelvas la espalda. De esta manera Jesús nos enseña cuáles son los criterios que hacen cumplir en plenitud la ley del Señor en vez de abrogarla. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.